Felicidades, ya encontraste el punto G. Felicidades, encontraste el punto G y pues como cada programa, la verdad estoy muy contento de recibir amistades con las que ya hemos compartido pantalla, que ya han estado aquí en el punto G NFL y hoy me da mucho gusto conectarme hasta tierras muy lejanas en el este de los Estados Unidos para recibir a Nat Zavala, que nos va a hablar muchísimo de lo que está pasando allá en la gélida Buffalo, ¿no? ¿Cómo estás, Nat? Bienvenida de regreso al punto GNFL. Súper contenta. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Súper contenta. Vamos a platicar a gusto de los Bills. Exacto, porque bueno, la verdad es que hay muchísimo que platicar. Sucedió prácticamente un terremoto en el feudo de los Bills. Muchísimo pasó prácticamente. Los Bills fueron tema del off-season desde el principio hasta el final. El desarrollo no los trató demasiado bien. La verdad es que creo que fue uno de los equipos junto con los Chargers que pasó por un off-season pues complicado, ¿no? Por temas de cap casualties, por temas de agencia libre, por temas de lesiones, incluso en el draft pues también hubieron movimientos interesantes, ¿no? Fue uno de los equipos que no escogió en primera ronda, aunque fue por voluntad propia, ¿no? Todos esperábamos ya ese pick y de repente resulta que no. Entonces, caray, si yo pudiera catalogar el off-season de tus Bills, Nat, yo lo catalogaría como un terremoto. Y la primera pregunta que te tendría es, ¿de qué magnitud catalogarías tú este terremoto que sucedió en el feudo de tus Bills? Uy, terremoto con tsunami incluido y toda la cosa, ¿eh? Porque además era algo que, a ver, los aficionados lo sabíamos, ¿no? Digo, aunque no seamos expertos en temas de tope salarial y demás, sabíamos que los Bills iban a estar, en cuanto terminara la temporada pasada, iban a estar con este tipo de temas, ¿no? Y además, como que el ambiente en los vestidores, o sea, toda la temporada. A ver, el terremoto yo creo que fue una constante toda la temporada. O sea, desde que tuvimos un muy mal inicio, que empieza Joe Brady como nuestro coach ofensivo a los semanas 5, 6, Dick súper descontento al final de la temporada. Creo que fue, te digo, no solo terremoto, fue terremoto acompañado de tsunami. A ver, no es que se nos haya venido la casa abajo porque Josh Allen sigue ahí, ¿no? Y Josh Allen es el pilar. Pero sí que se han, o sea, al menos en el papel, el equipo se ve menos completo de lo que estaba la temporada pasada, hablando de jugadores experimentados, ¿no? O sea, creo que al final las bajas de esta situación hasta ahora parece que son más que lo que hemos ganado, ¿no? Obviamente, ahora mismo no lo sabemos porque no hemos visto las nuevas piezas, cómo van a llegar a reemplazar a todo lo que se fue. Pero fue intenso el golpe. A ver, vamos a repasar un poco las bajas, ¿no? Elementos que se van, Stephon Diggs, tal vez el más esperado, ¿no? Se habló mucho en la temporada acerca de que tal vez no tenía la mejor relación, de que te estaba rompiendo el vestidor, de que, bueno, finalmente siendo Josh Allen el pilar y como tú lo mencionas, pues el jugador más importante, ¿no? El líder a la ofensiva, si no había una buena relación ahí, si siempre era el tema de conversación, pues valía la pena a lo mejor ya ponerle tierra de por medio a ese asunto, pero también pues se van, ¿no? Por temas de tope salarial. Poyer, también se va Morse, se va Gabe Davis, se va Tre'Davious White, jugadores muy importantes, ¿no? En ambos lados del terreno de juego y que sin duda te plantea la situación de pensar a quién vas a extrañar más, ¿no? Sí. Como dices, y además algunos se fueron, hablando por ejemplo de Jordan Poyer, que se va, además con nuestro acérrimo líder divisional, se va a Miami, pero no solo se fue Poyer, o sea, teníamos este dúo de safeties entre Poyer y Micah Hyde y nos quedamos sin los dos. O sea, Micah Hyde no ha firmado con ningún otro equipo, pero tampoco va a firmar con los Bills. O sea,
está en agencia libre. Él dijo, si no es con los Bills, ya no es con nadie. Yo ya no quiero jugar con nadie más. Eso se le agradece mucho, pero al final, pues ya no tiene cabida en el equipo, ¿sabes? O sea, como que siento que la gerencia general y el head coach están apostando mucho por renovar pues esa defensiva que ya se nos estaba poniendo vieja, ¿no? O sea, también, a ver, Tre'Davious White se nos fue, sí, y aquí lo más feo fue que hace 3 años se le dio un súper contratazo, que es parte de lo que nos puso en problemas del tope salarial, o sea, se le pagó una cantidad impresionante para la posición que jugaba, ¿no? Que era muy bueno, pero las 2 últimas temporadas, la temporada anterior, o sea, pasada a la anterior, ya no jugó, ¿no? Y luego la temporada pasada regresó, pero nunca regresó a su nivel. Entonces, sí duele, porque al final eran piezas claves para el equipo, pero la defensiva ya no estaba dependiendo de ellos. Bueno, de Poyer y Micah Hyde, sí, no, pero Tre'Davious White ya tenía rato que no estaba siendo factor para la defensiva de los Bills. Para mí, el que más dolió, el que más ruido hizo, obviamente fue Stephon Diggs, ¿no? Por toda la situación que había, porque hubo mucho tema mediático ahí, ¿no? Su hermano se metió, etc., ¿no? A mí, en lo personal, quien más me preocupa que se haya ido es Mitch Morse, es el centro. También se fue por temas de dinero, o sea, con él no había ningún otro problema en los vestidores ni nada, pero pues tú sabes que la relación que hay, o sea, la relación entre el quarterback y sus receptores es muy importante, pero la relación que hay entre el quarterback y su centro es todavía más importante. Sí. Entonces, sí. Vamos a tener ahí el que está haciendo ahora de centro era un guardia. Se llama Conor McGovern, algo así. Sí, pero era guardia en los Bills, o sea, cuando Mitch Morse era el centro, pero él en college jugaba de centro. Digo, vamos a ver cómo se desarrolla, pero a mí esa es la posición que creo que más puede afectar en cuanto a las salidas. Fíjate, también, bueno, lo atacan, ¿no? Esta cuestión del centro en el draft con Cedric Van Pran, pero es un jugador muy joven. Llama la atención precisamente la manera en que Buffalo estructura su draft, pensando, obviamente, la primera necesidad era cubrir esta posición del receptor. Se llevan a un Keon Coleman que llamó mucho la atención, muy bien catalogado por el especialista Dane Burglar, ¿no? La verdad es que su ficha en la famosa bestia, este documento que sale siempre previo a la edición del draft, pues mencionaba a Keon Coleman como uno de los mejores prospectos. Te cae en el primer pick de la segunda ronda y creo que la situación era ya controlada precisamente para Buffalo, pensando en lo que querían escoger y sabiendo que Kansas no iba a tomar tal vez aún exactamente, ¿no? Eso les permite maximizar la segunda ronda, se llevan a un safety, a Cole Bishop, que bueno, básicamente es la sustitución de Jordan Poyer, pero también sorprende, ¿no? Que tomen a un defensive tackle en esa misma segunda ronda y se llevan a Dwayne Carter también. Yo creo que fue uno de los robos más interesantes ahí en la segunda ronda, porque, bueno, pues estaban obviamente otros candidatos como Sweat, ¿no? Que llamaban muchísimo la atención y de repente creo que a Buffalo le llegan muy bien los reemplazos de estos jugadores que vas a sustituir, pero obviamente son jugadores que tienes que desarrollar, que son talentos en potencia y que no sé si para la semana 1 pudieran estar listos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Podrá entonces Josh Allen, como ya lo catalogaste, ¿no? Este líder moral, esta columna que sostiene el edificio en Buffalo, liderar tanta juventud? Y tal vez me atrevería a pensar en ambos lados del terreno. O sea, puede ser ese coronel al que incluso los defensivos se le cuadren, porque le va a tocar ser a él, porque no puede ser nadie más. Sí, tiene que ser. A ver, creo que Josh Allen, al final, cuando llegó al equipo, como que dependía mucho, como
se apoyaba mucho en los veteranos, ¿no? Pero ahorita ya está entrando en su 7º año, o sea, ya, como dices, ya tiene que tomar el papel. Creo que desde la temporada pasada él empezó a tomar el papel. A mí me hubiera gustado que tomara un papel un poco más, digo, al final es su personalidad, ¿no? Y él sabe cómo manejarlo, pero, por ejemplo, cuando se le subía las barbas Stephon Diggs, ¿no? Reclamándole, y él estaba muy tranquilo. Al final es una forma también de no caer en provocaciones y de mantenerse, pero a mí me gustaría que dentro de esa madurez con la que sabe que tiene que guiar al equipo y sobre todo a la ofensiva, como dices, pueda tomar tal vez una posición un poco más fuerte y más, como dices, porque ahorita creo que hay una muy buena relación. Él es mucho de cuidar la relación con su equipo y comenta mucho en entrevistas que los invita a su casa, que hacen noches de juego, que etc. Entonces, pero al final sí importa que se lleven bien, pero también importa, como dices, que sepa guiarlos. Y creo que eso es lo que va a tener que demostrar Josh Allen esta temporada, porque a la ofensiva, como decías, hay puros entre novatos y jugadores de segundo y tercer año, ¿no? Ahorita nuestro wide receiver 1 es Khalil Shakir, que creo que la temporada pasada empezó a dar destellos en cuanto se empezó a repartir un poco el juego y que ya no todo era buscar a Diggs. Gabe Davis nunca despegó, pero Khalil Shakir creo que empezó a dar destellos y creo que esta temporada vamos a ver mucho de Khalil Shakir y claro que de Keon Coleman, pero sobre todo creo que se va a repartir mucho más el juego y hace rato mencionabas a nuestro tight end, ¿no? A Dalton Kincaid, que va a estar en su segundo año. O sea, incluso como rookie el año pasado tuvo muy buenas highlights y aportó mucho al equipo. Creo que esos 4 jugadores, o sea, los 2 alas cerradas, más los 2, a estos 2 receptores de que es Khalil Shakir y Keon Coleman van a... Y además tenemos un buen cuerpo de running backs. Ahora la pretemporada muchos estaban primero un poco, o sea, vimos muy poco a Allen, ¿no? Primero porque no se esperaba que jugara el primer partido, segundo porque llovió y no le iban a arriesgar, y en el tercero dijeron de plano no van a jugar, ¿no? Pero se vio mucho ataque por tierra, ¿no? Vimos James Cook, pues sabemos que tiene su lugar asegurado, ¿no? Como running back. Me sorprendió un poco que no se quedaran con Frank Gore Jr., porque fue el líder en la pretemporada de ataque, o sea, de yardas por tierra. Y al final solo se lo están quedando en la escuadra de prácticas. Creo que el plan de McDermott va a ser un poco jugar con, o sea, tú sabes que los pueden subir y bajar de la escuadra de prácticas, ¿no? Entonces... Hasta 4 veces, sí. Se me hizo un poco arriesgado soltarlo, porque además anunciaron que iba a ir a los waivers. Se me hizo un poco arriesgado soltarlo, porque además o sea, los otros 2 running backs que tenemos, uno es Ray Davis, que salió del draft, Davis, novato, precisamente, ¿no? De 4ª ronda, novato, sí. Y el otro es Ty Johnson, que la verdad es que se ha visto muy poco con los Bills. Entonces, si a mí me preguntas, yo dejaba a Ty Johnson en la escuadra de prácticas y subía a Frank Gore, ¿no? Pero creo que por eso se lo dejaron en la escuadra de prácticas, para hacer un poco ahí de juego. Si alguno de los running backs se lesiona, que esperemos que no, o si tiene un bajo juego, lo que sea, pues pueden subir a Frank Gore, que la verdad es que demostró bastante esta pretemporada. Y precisamente creo que hablando de decisiones que a veces no se entienden, yo creo que hay algo que ha sido muy palpable en los últimos años dentro de la Bills Nation, ¿no? Y es ya una inconformidad, ya una incomodidad latente con Sean McDermott, que a pesar de haber tenido muy buenas temporadas, pues parece ya no tener todo el respaldo, ¿no? De la afición de los Bills a todo nivel. Y creo que también pues ya el front office se está dando cuenta de esto. Parece que también ya hay cierto nivel de desgaste, aunque le dan el voto de confianza para este año, aún pensando, ¿no? Que todas estas bajas se produjeron y que tal vez pudieras haber entrado en un modo de reconstrucción total, conservando a Josh Allen y pensando en los próximos 3 o 4 años, una reconstrucción rápida, por ejemplo, como la de los Rams el año pasado.
pues no, le apuestan a la continuidad, le apuestan a la renovación por draft, hacen creo que los 2 últimos drafts de Buffalo han sido bastante positivos, pero sí me gustaría saber de ti, ¿no? ¿Hasta dónde llegará la confianza de este front office en McDermott si las cosas no se dan en este año, perdón, en un equipo que no le basta solamente llegar al Super Bowl, perdón, a la postemporada, sino que siempre tiene aspiraciones de Super Bowl? Sí, a ver, la verdad es que para mí, yo soy como que una dualidad y tengo como que dos fuerzas luchando en mi interior. Por un lado, estoy muy contenta con el general manager y con lo que ha hecho y con lo que hace con los dineros y cómo juega las piezas a ese nivel. Pero por otro lado, siento que le han tenido una paciencia desmedida a Sean McDermott. Eh, yo empecé a perder la fe en Sean McDermott desde hace 3 temporadas en el juego de playoffs de los 13 segundos. Ok. Ahí fue cuando yo dije, porque además, o sea, lo que pasó en el juego fue muy decepcionante, muy, muy decepcionante. Me tocó ir a verlo en vivo, fue mucho más decepcionante verlo en vivo, pero lo que pasó después, que se termina yendo nuestro coordinador defensivo por un secreto a voces, o sea, es Sean McDermott metía mucho las manos en las decisiones del juego, o sea, en el momento, ¿sabes? O sea, es el head coach, pero al final tú tienes que delegar, ¿no? Y Sean McDermott para mí es muy tibio, o sea, como head coach. A mí me gustaría un head coach más. Yo sé que él es enfocado a la defensiva y por eso ha tenido la defensiva de los Bills en el top durante los últimos años. Sí. Sin embargo, creo que su estrategia es, mientras vaya, o sea, ¿sabes? O sea, o gano por 10, 12, 13 puntos o pierdo por 3, 4, ¿sabes? O sea, porque creo que en cuanto tiene una mínima ventaja en el marcador, yo lo he dicho muchas veces, empieza a jugar defensiva preventiva y ves los colchonzotes que se ponen los defensivos. Entonces, te digo, para mí ahí empezó. Primero, que se haya ido nuestro coordinador defensivo. Fue casi como diciendo, porque el tema de los 13 segundos fue por su culpa, ¿no? Cuando sabemos que él mete las manos. Luego decidió no contratar a alguien más y dijo, yo puedo, yo voy a ser head coach y yo voy a ser coordinador defensivo. No dudamos que pueda, pero al final, como es el dicho mexicano, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O Así sea, es. él tiene que enfocarse en ser head coach. Segunda cosa que no me gustó. La temporada pasada, que está Ken Dorsey como coordinador ofensivo y empezamos muy mal la temporada, se corta la cabeza de Ken Dorsey. Para mí fue como ahí les aviento a ¿no? Porque Un chivo expiatorio, ¿no? Exacto, para mí fue un chivo expiatorio. Que Joe Brady lo está haciendo excelente y y no me quejo de eso, sino me quejo de las actitudes que siento que son consecuencia de que Sean McDermott no quiere soltar, ¿sabes? El control. Y siento y este es como que un debate muy, muy grande que hay entre la Bills Mafia, ¿no? O sea, muchos dicen, vamos a darle más chance, otros decimos, ya fue mucho chance. O sea, sí está bien que nos haya sacado, o sea, que con él hayamos ganado ya 4 divisiones de la AFC, pero queremos más, ¿no? O sea, sabemos que el equipo y el talento hay para más y creemos, bueno, no voy a decir creemos, creo yo, que con otro coach, otro head coach que sea de escuela ofensiva, podríamos tener mejores resultados. Yo creo que lo van a aguantar esta temporada, a menos de que pase una catástrofe, que también toco madera, espero que no pase una catástrofe, pero espero equivocarme y que el tiempo le dé la razón y que sí nos traiga un Super Bowl a casa, pero para mí ya fue mucho tiempo, ¿sabes? O sea, ya fue mucho tiempo con equipo muy talentoso, o sea, muy, muy talentoso. Siento que ese equipo, esa escuadra que ha tenido todos estos años, Sean McDermott, en manos de otro coordinador, otro head coach, hubiera llegado más lejos. Podría ser que esta sea la plantilla, ¿no? Con menos talento que ha manejado McDermott Exactamente. desde su llegada a los Bills. Y bueno, precisamente sería
pues ya una prueba final, ¿no? Un examen final acerca de lo que ha evolucionado en estos años frente a este equipo del este de la Americana. Y no te puedo dejar ir, Nat, precisamente sin hablar de tus pronósticos, tus expectativas para esta división, que es muy difícil de pronosticar. Ya estuvo por aquí Tigrillo de Delfines, ya estuvo por aquí Chino Solórzano de los Jets, y bueno. Y todos se llevan la división. Ya estuvo a Watson Medrano también de Nueva Inglaterra, vienes a completar el cuadro, es la primera división que vemos redonda. Y hay coincidencias, ¿no? Yo creo que quien no ponga a los Patriotas como último lugar de la división, pues la verdad es que está viviendo en una irrealidad. Sin embargo, pues hemos anticipado quién puede campeonar la división y contra quién va a ser la pelea. Y a mí me encantaría saber, pues, qué es lo que piensas tú, ¿no? ¿Quién se la lleva y a quién se la roba? A ver, yo creo que se va a repetir lo del año pasado. Creo que en algún momento Miami se va a sentir así. Les vamos a dar chance de que se sientan líderes de la división, tal vez por algunas semanas, para luego bajarlos de la nube, como pasó la temporada pasada. Creo que va a ser una temporada mucho más complicada que la pasada, sobre todo porque se espera que Aaron Rodgers dure un poquito más, ¿no? Que 4 jugadas que duró la temporada pasada, ojalá, ¿no? Entonces, ojalá, por bien de la liga, ¿no? Sí, o sea, al final, pero tampoco, como algunos lo ponen, de que, ya, con Aaron Rodgers sano, los Jets están en el Super Bowl, tampoco, ¿no? Sí creo que se va a poner mucho más interesante, creo que se repite, creo que es Buffalo, Miami, Jets y Patriotas. Como te digo, creo que la pelea va a estar ahí entre Buffalo y Miami. Sin embargo, puede pasar, o sea, los únicos que creo que podrían cambiar en este momento sería el segundo y el tercero entre Miami y Jets, en caso de que Aaron Rodgers cuaje con el equipo, ¿no? Creo que una buena señal, creo que poca gente fuera de la Bills Mafia conoce esta historia, pero me gustaría compartirla contigo, es ayer se cerró el roster de los 53 y en este roster quedó un chavo que es, como dicen acá en Estados Unidos, born and raised en Buffalo. O sea, es un chavo que nació en Buffalo, fue a la escuela en Buffalo, fue a la high school en Buffalo y estaba en la Universidad de Buffalo jugando americano. Y él no llegó al draft, o más bien llegó al draft, pero quedó como undrafted. Y parece que en mayo alguna gente le consiguió alguna prueba con los Bills. Para no hacerte el cuento largo, ahora es parte del roster, ¿no? Entonces, la Bills Mafia lo estamos viendo como una señal divina, se llama Joe Andresen, o Andreessen le llaman aquí, pero con el apellido es Andresen. Lo estamos viendo como una premonición, porque está difícil lograr lo que él logró, entonces, porque él es tackle defensivo, entonces va a jugar la posición que está dejando Milano con esta lesión que no sabemos cuántas semanas le va a tomar en recuperarse, se lesionó el brazo, y él juega la posición de Milano, en la pretemporada lideró, tuvo 12 tackles en su primer juego y 8 en el segundo, o sea, está interesante y te digo, al final nosotros lo estamos viendo como una señal divina, como una premonición de que cosas buenas pueden pasar, es lo que decían, a lo mejor lo único que le faltaba a los Bills era que un chavo de Buffalo cumpliera su sueño de jugar con los Bills en la NFL. Entonces, esperemos que sea buena señal. El Vince Papale de nuestra generación, vamos a ver si se da ahí en la costa este, ahora de la Americana, ¿no? Sí. Entonces, digo, al final, como fan de cualquier cosa y sobre todo la NFL, te agarras de esas pequeñas cositas, ¿no? Cuando le vas a un equipo como Buffalo, que los últimos años, claro que nos ha dado muchísimas alegrías, pero que no ha logrado eso, ¿no? Alcanzar eso, al final te agarras de esas pequeñas cosas que alimentan tu esperanza. Por supuesto, y pues ya le seguiremos la pista a este joven, que seguramente la próxima vez que estés acá de regreso vamos a hablar precisamente de lo que sucedió con él. Tendrá un buen mentor ahí con Epenesa,
que también pues es una historia no igual, ¿no? Pero es un chico también que emergió, ¿no? Vino atrás Sí. De aquella gran dupla, ¿no? Que en su momento formaron Miller y Chubb. Después, ante las ausencias por lesión, Milano destaca como talento de casa. Peneza llega en aquel partido en Londres, me acuerdo muy bien, destaca también por salir de, pues prácticamente del back roster, así que bueno, pues seguiremos la pista también de este chico que seguramente promete. Nat, llegamos al final de nuestro tiempo, pero platícanos, por favor, de manera muy veloz, ¿dónde podemos encontrar tu contenido? Bueno, el que puse aquí es el de mi Instagram. Estoy tratando, como buena millennial, así de agarrarle al Instagram, porque todavía no. En Twitter estoy como Nati-Sab. Estamos en el Bills Weekly todos los miércoles. Y en Football Girls MX también ahí vamos a estar por cuarta temporada. Ya no sé si es la cuarta o la quinta con las girls. Creo Se que es la dice cuarta. rápido, ¿eh? Muy Se dice rápido, rápido, sí. pero ya es un tiempo. Sí. Ahí también. Perfecto, Nat, pues y obviamente esperemos tenerte muy pronto de regreso, pues para hablar de cosechas de éxitos y de más Ojalá. polémica del de la americana. Mientras tanto, nos despedimos en el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades, encontraste el punto G. Hasta la Gracias próxima. por descargar este contenido. Te esperamos de vuelta muy pronto. Hay mucho más material en esta plataforma o en nuestro canal de YouTube.